Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Qué gusto volver a encontrarnos, empezando aquí un nuevo capítulo de La Hora del Museo. Hoy día vamos a estar hablando de historia, pero de una historia bastante particular, una historia que les gusta, estoy seguro, a muchos de ustedes. Vamos a hablar de parte de nuestra historia futbolera y cuando piensan en historia de fútbol y de uno de los personajes más importantes, ¿qué se les viene a la mente? Aquí tengo en mis manos este libro que acaba de salir del horno, que se llama simplemente Bielsa, los años chilenos, este gran DT que tuvimos, gran entrenador, tremendo hombre, muy misterioso, hay mucho que se dice de él y que, bueno, uno tiene que leer este libro para saber si es verdad o no, que hay de este mito en el que se transformó Bielsa. Nos acompaña hoy el autor y periodista de este libro, Carlos Serrano. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal, Rocío? Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, hay mucho que quiero conversar. Yo decía, en este espacio solemos hablar de historia. Hemos hablado de una variedad de historia. Yo creo que no nos falta ningún tema en esto. Hoy, en particular, hablando de este personaje y de esta tremenda investigación que tú haces en torno a él. Pero quería saber, tú eres periodista, ¿cómo llegas a vincularte con Chile y con el mundo del deporte? Bueno, mi vinculación a Chile básicamente por el amor. Estoy casado con chilena, así que me vine a vivir a Chile. Es la única razón que puede traer a alguien así. En otro sitio dije que estaba muy interesada en el cobre y todo eso, pero bueno, no es cierto. Era una mentirilla. Tenía otra razón. Y bueno, no, yo vine a trabajar aquí al área deportiva de TVN, ¿no? Y entonces llegué justo antes del Mundial. Habían terminado ya la eliminatoria y era un poquito antes del Mundial, ¿no? Entonces, claro, yo ya llegué con toda la efervescencia del fenómeno Bielsa, de que Chile volvía al Mundial después de tantísimo tiempo, de unas eliminatorias que se habían hecho que eran fantásticas, con un gran juego, con muchos goles, con una identidad muy propia. Y entonces, claro, yo vine a trabajar en ese ambiente, ¿no? Si bien al principio yo estaba más centrado, digamos, en lo deportivo, tal, pero luego con el tiempo ya empecé a ver que este era un personaje que claramente desbordaba los límites de un campo de fútbol, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Y entonces él ya se había ido, todo eso, pasó el tiempo y empecé a interesarme y me convertí en una especie de recolector de titulares, del amigo el no sé qué, aquella vez que Bielsa hizo esto, donde comía, sus picadas, y los tuve guardados por ahí y tal. Y un día los junté todo y dije, mira, si puedo bucear un poquito aquí, si puedo profundizar, puede que haya un libro y bueno, parece que hubo libro. ¿Eres un Bielsa lover, Carlos? Yo no soy un bielsista así de esto acérrimo, loco. O sea, de hecho creo que parte del valor, hasta ahora lo que se había escrito de él era muy desde la vereda del bielsismo, o sea, muy militante y todo eso, que me parece fantástico. Pero yo creo que una de las gracias del libro es despegarse un poco, a lo mejor también por mi condición de extranjero puedo verlo un poquito más desde arriba, sin implicarme tanto y acercarme al fenómeno, ¿no? Pero bueno, o sea, si no loco de Bielsa, como se dice, si soy un enamorado de todo lo que se genera en torno a él, de esa fascinación, de ese magnetismo. Todo eso sí que me interesa mucho, porque allí donde vaya, llámese Chile, llámese Bilbao, llámese Inglaterra, vaya donde vaya, se genera toda una dinámica, una locura en torno a él, que eso sí que me parecía un material súper, súper novelable. Yo no soy tan fan del fútbol, por supuesto que seguía a todo este personaje, porque va mucho más allá del fútbol y del mundo deportivo. Creo que por eso su éxito, la atracción que hace que tengan las personas en torno a él. ¿Dónde está hoy día Bielsa? Yo le perdí el rastro. Bielsa está en Uruguay, desde el año pasado. De hecho, este libro empezó a escribirse cuando él estaba en Inglaterra. Casi lo entregué a la editorial cuando estaba sin trabajo y poco antes de que lo publicaran hubo que hacer una actualización porque llegó a la selección uruguaya. Así que en algún momento, creo que de este año, tiene que venir aquí con Uruguay, que supongo que va a ser un momento catártico. Vamos a ver qué pasa ahí. A lo mejor la gente anima a Uruguay, habrá que ver. No sabía que estaba ahí con la selección de fútbol de Uruguay. Bueno, tremendo equipo también los uruguayos, sí, históricamente los mejores equipos de América y del mundo.
Vamos a este personaje Bielsa. Tú decías, habías ya recabado algunos datos hasta que te das cuenta que tenías ya como un cuerpo ahí que se le podía empezar a dar forma. Yo no sabía quién era, o sea, por ahí lo había escuchado, pero no sabía quién era Bielsa hasta antes de llegar a Chile. Entonces, yo no sé si él siempre ha sido este personaje tan potente o su llegada aquí, los chilenos lo transformaron en este semidios. Mira, ha tenido un halo de una persona diferente desde el principio, porque él empieza a entrenar en Primera División Argentina muy joven, con 20 y tantos años. Yo creo que no había cumplido los 30 y es campeón en Argentina ya y llega a una final de Libertadores. O sea, ella tenía un halo de que era alguien diferente, una persona que veía el fútbol de otra manera. Pero luego tiene ¿cómo te diría? Un andar errático, porque errático en el sentido de que no sigue una línea lógica. A lo mejor habiendo ganado en Argentina, lo normal es que se proyectara hacia Europa o hacia otro grande argentino y se va a entrenar a categoría inferior a México, luego vuelve, agarra a otro equipo argentino, gana otro torneo, se va a la selección argentina y entonces ahí como que tiene una selección de relumbrón que va al Mundial de Japón y Corea y tiene un fracaso estrepitoso, ¿no? Entonces, claro, ahí se tambalea un poco todo y él cambia un poco porque él antes hablaba con la prensa, se deja de entrevistar, hay entrevistas que le hace Danilo Díaz, Aldo Chavacase en los 90, la revista Gráfico típica argentina, todo esto, pero él de alguna manera corta y eso lo mantiene hasta hoy, que no habla con la prensa. Entonces yo creo que sí que hay después de ese fracaso en Argentina que le vapulearon tanto en su país, él cambia un poco y se hace más introvertido, más huraño a lo mejor con la prensa, con los extraños, y entonces se intenta rodear de gente de un círculo que le genere mucha confianza. A propósito de eso, ¿cómo escribir un libro de alguien que no quiere hablar con los periodistas? Bueno, la aproximación fue fácil, por eso. Ya cuando sabía que estaban todas las puertas cerradas, lo único que había que hacer era un poquito moverse un poco en su entorno, ¿no? Y entonces, claro, esa era la gran duda. Mucha gente me decía, no te metas ahí porque la gente no habla. O sea, una de las premisas para estar en el círculo de Bielsa o ser amigo suyo, guardar silencio, o sea, no hablar sobre... Entonces, claro, yo pensaba, bueno, claro, primero tanteé, a ver si hay libro o no hay libro, y cuando vi que la gente empezaba a hablar, que yo creo que se juntó un fenómeno de tiempo, distancia, y que también había perdido el contacto con alguna de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, cuando vi que las puertas se empezaban a abrir y que la gente era muchísimo más generosa de lo que yo de lo que yo esperaba, ahí me di cuenta que había libro, porque había gente que quería contar, había gente que, bueno, reticente, pero yo creo que era un pasaje de la historia de Chile tan bonito, por la alegría que le dio a tantísima gente, por cómo cambió las percepciones del país y muchos aspectos, que merecía la pena intentarlo, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a abrirme puertas, pues ahí me tiré de cabeza. Vamos bueno, a veces uno lee biografía, no es el caso, no es una biografía, pero además hace énfasis en que son los años en que está aquí en Chile, pero es contada a través de la visión de estas personas, como recién nos decías. No sé si Bielsa pudo o podrá opinar sobre lo que dicen aquí como para corroborar o decir no es verdad o qué pasa. Yo no creo que, o sea, si alguien le pregunta alguna, el libro está ya en su despacho y todo eso, así que en su oficina, así que con un poco de suerte le echa una ojeada y no lo tira a la basura, no sé, pero no creo que hable en público porque él tiene como ¿cómo te diría? Una especie, hay gente que le ha llamado para pedirle permiso, entre comillas, a ver si podía hablar. Ajá. Y él siempre dice que, bueno, que ya somos mayorcitos, que uno sabrá lo que dice, lo que cuenta, lo que no cuenta, dónde están los límites. O sea, él en ese aspecto no se mete mucho. Entonces yo creo que si alguna vez le pregunta a alguien tal, él dirá que bueno, que es lo que dice la gente, lo que piensa. No creo que se meta a decir si es verdad o es mentira, básicamente porque él no le gusta participar de este tipo de debates. Pero yo quiero creer que hasta para él debería ser algo como curioso, ¿no? Porque descubrirá, bueno, para empezar, qué pasó con mucha gente que él trató y que perdió la pista. Claro. Algunos han fallecido también en este tiempo. Conocerá intrahistoria en la que él estuvo involucrado y a lo mejor no conoció la otra parte. No sé, yo si fuera Bielsa me lo leería. Bueno, hay una serie de detalles aquí que a mí me dan gracia y también como que dan la dimensión del fenómeno en el que se convirtió Bielsa, porque todo lo que hacía, justo aquí volví a abrir una página que habla de la podóloga de Bielsa, sí. Por ejemplo, todo lo que hacía había que seguirle la pista, como tú decías, dónde comía, el auto que usaba, a dónde fue, por esto de misterio lo hacía más atractivo todavía, ¿no? Como perseguirlo, lo perseguían, claro. Bueno, hay hitos en su paso por Chile, por ejemplo, cuando no le da la mano a Piñera, que ahí ya se volvió totalmente, yo creo, más ídolo todavía, porque
bueno, por todo lo que el lenguaje, digamos, no verbal que puede implicar ese acto, ¿no? Así que hay muchas cosas que dan forma a esta vida, incluso estos detalles como el que tú estabas indicando aquí. Antes de irnos a la pausa, quería pedirte que nos cuentes así como ¿a quiénes buscaste para entrevistar? Porque, como sabemos, hay muchas dimensiones. Podría ser la podóloga, podría ser el señor que vendía pan en la esquina. Entonces, ¿cómo decidiste a quiénes pedirles información sobre Bielsa? Mira, básicamente hay como 3 niveles. Uno, lo que se generó en torno a Pinto Durán, porque el hecho de que se fuera a vivir allí generó una dinámica, cambió la dinámica del barrio totalmente. Y el hecho, claro, él se relacionaba con la gente de la feria que había al costado de Pinto Durán, del complejo, con la panadería que hay cruzando la avenida. Se apuntó a la asociación de vecinos, o sea, toda esta dinámica y esa gente está reflejada en el libro, ¿no? Luego hay otro nivel que te diría quizás más profesional, que esta relación que tiene con periodistas deportivos, con gente del cine, la cultura, que otro nivel. Y luego quise reflejar también, para ver el impacto que tuvo en Chile, gente pues como artista o que si bien no le conocieron o no le trataron, pero su imagen giró en torno a su trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues compositores musicales o gente que hacía arte y ponía su imagen. Entonces gente que escribió el libro hablando de él. Entonces quise moverme en esos 3 niveles como para dar para dejar claro que efectivamente no fue solo la gente que conoció, sino que hay mucha gente que se sintió tocada o de alguna manera iluminada por su presencia, ¿no? Entonces, bueno, quise hablar un poco de esos 3 niveles. Bueno, es parte de la riqueza y de lo entretenido que se vuelve este libro que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, Bielsa, los años chilenos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta hoy día conversando de quien fuera o sigue siendo un ícono de la historia deportiva chilena. Marcelo Bielsa nos acompaña hoy, quien hace la investigación y da vida a este libro que se llama Bielsa, los años chilenos, Carlos Serrano. Carlos, tú decías que, bueno, te vienes a Chile por amor. Me encanta, porque a veces tenemos invitados aquí extranjeros y te diría que el 99% de los casos es la razón que los hace permanecer aquí en Chile. Vamos aquí a la investigación, al ir armando este libro sobre un personaje que es casi como un fantasma, pero que deja una tremenda huella. Tú decías, trabajabas por entonces en la televisión, en el mundo deportivo. No sé si te tocaba mandar a los reporteros a cubrir, a hablar con Bielsa. ¿Qué te decían los periodistas, que son esta primera puerta que él no deja, no abre para ninguno, digamos? Porque al parecer sí se comunicaba, pero con cualquiera que no fuera periodista. No, ahí fue, precisamente con ello fue que empecé a darme cuenta que no era un entrenador al uso, que era una... O sea, yo llegué en diciembre de 2009, justo antes del sorteo de Sudáfrica, ¿no? Que suele ser del sorteo de los grupos del Mundial. Y suele ser un escaparate en el que se dejan ver entrenadores, seleccionadores, todo el mundo. Y ya me llamó la atención que él no estuviera allí cuando estaban todos los seleccionadores de todos los países, todo el mundo hablando, tratando a los medios. Y él, nada, hablaba, me parece, si no recuerdo mal, Harold Mayne-Nichols, representando a la NFP, pero él no estaba, lo cual ya era curioso. Y entonces, claro, ya me empezaron a decir, luego yo lo cuento ahí en el libro, fui a la NFP a preguntar, a pedir una entrevista, nada más llegar a España, claro, y las carcajadas todavía se escuchan hasta aquí, como diciendo, claro, yo tenía la imagen o sea, conocía un poco lo que había sido a nivel deportivo, pero me faltaba esa letra pequeña de qué estaba pasando con él, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya fui descubriendo y entonces ya algunos periodistas me dijeron, ojo, que no es tan fácil, no se puede hablar con él, todo eso hace eso. Y ahí empecé a comprender que era... Pero claro, yo me quedé un poco con eso, que era complicado el trato con la prensa, y ya vi lo que eran las ruedas de prensa, estos tira y aflojas, todo eso me quedó muy claro. Pero claro, lo que yo no sabía es que existían todos estos personajes que fui conociendo con lo largo del tiempo y bueno, al final son los que conforman el libro. Pero sí, ya me dejaron caer que era un personaje. De hecho, intenté, como vi que era complicado el libro, intenté subir al barco un par de colegas de periodistas deportivos ya de verdad, tal, y me dijeron que no se metían ahí porque era muy complicado, que nadie iba a hablar. Te va a meter en una historia súper complicada, pero bueno. Uno es cabezota y al final me metí, igualmente. Y aquí está el libro. Ahí está el libro. Bueno, la idea obviamente es que ustedes lean el libro y se entretengan y conozcan este personaje
a través de estas páginas, pero sí me gustaría que nos compartas algunos extractos, como hay un capítulo o subcapítulo que se llama El mejor amigo de Marcelo en Chile. Sí. Qué curioso, porque parecía un hombre sin amigo. Yo no sé mucho ni tampoco de la familia de él ni nada, siempre se le veía solo. No, él tiene amigos, él tenía vida social, que quizás es el aspecto más rescatable o más llamativo del libro, que todos nos lo imaginamos ahí como un monje encerrado entre cuatro paredes, nada más que viendo fútbol. Hay mucho de eso, él es muy trabajador, muy analítico, todo eso es cierto, pero se dejaba su espacio para el cine, para salir a cenar, para tratar con sus amigos, y uno de ellos es Fernando Safi, creo que era el nombre, Fernando, ya se me han olvidado los nombres, pero bueno, el de Deportes Player, el dueño de Deportes Player ahí en el centro, en el pasaje Phillips, y simplemente a veces iba ahí a pasar la tarde simplemente a hablar, a comentar, se sentaba allí mientras despachaban, mientras entraban los clientes, él hablaba con la gente, y entonces tiene algunos, por ejemplo, el famoso verdulero, también él simplemente a veces se sentaba a comer ahí una naranja, a hablar y todo eso. Él tenía, yo sospecho dándole vuelta que al final tiene como una necesidad de salirse un poco de ese mundo, a lo mejor quizás de directivos, de empresarios, tal, y él estar más apegado a la tierra, ¿no? Más a la gente real, entre comillas, ¿no? Y quizás por eso hace este tipo de relaciones. A mí se me formó la imagen que era un hombre como muy político sin serlo, que todos sus actos eran muy políticos. ¿Qué hay de eso? No sé si hay una ideología en Bielsa, algo más allá que hacer ganar a un equipo de fútbol en la cancha. Mira, si habla a nivel político, yo pienso como tú que se convirtió en una especie de contrapoder en silencio, sobre todo en la segunda parte que él estuvo aquí, cuando coincidió con Piñera, porque en la primera parte con Bachelet se prodigaba en gestos de cariño, de complicidad, era otra cosa, ¿no? A mí, por lo que me han contado, si hubiera de alguna manera que hacerle un perfil ideológico, sería algo así como una especie de peronismo, pero también con un cristianismo social, porque él era de misa, él tenía en su habitación tenía un crucifijo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás por eso él quiere estar en contacto más con la gente. La parte más impenetrable que más me costó entrar es todo lo relacionado con su actividad, digamos, benéfica, humanitaria, porque él ayudaba a gente, a niños enfermos, iba a las cárceles, iba a sitios de rehabilitación de toxicómanos, hospitales de niños, y todo eso es increíble cómo borró pistas, no hay fotos, no dejaba fotografiarse, no dejaba que saliera en prensa, no hay nada de eso, ¿no? Nada más que algunos recuentos orales, cosas así. Pero bueno, eso deja en claro que tenía algún tipo de conciencia social de que algo de lo que tenía que devolverlo, y bueno, y ahí queda claro, quizás si hay que enmarcarlo políticamente sea eso, y quizás por eso también es lo disímil, lo diferente que fue el trato con Piñera, que claramente era una opción política que no le representaba para nada. Totalmente. Uno se imagina siempre, bueno, y porque así lo han mostrado, ¿no? Yo creo que son poco. Aquí Bielsa iba contra la corriente todo el rato o contra lo que suelen hacer los directores técnicos y sobre todo los futbolistas, ¿no? Que pasan a ser como estrellas de rock con los autos más caros, comiendo en los restaurantes más caros, acompañado de las mujeres más bonitas y todo muy ostentoso. Y él iba en contra de todo eso. Entonces, por eso llama mucho la atención. ¿Qué pasa con eso? Porque aquí hay varias dimensiones que se abordan en el libro. ¿Qué pasa con su relación con los jugadores, con la gente con la que trabajaba en el fondo? Claro, él tiene una tensión complicada. Claramente un hombre de fútbol, ama el fútbol, tal, pero él probablemente ama un fútbol más antiguo, más popular, más de la hinchada, más del pueblo. Y él claramente tiene una reacción absolutamente contraria al fútbol moderno de ahora, de tantas cámaras, tanto documentales, mercadotecnia, publicidad, todo eso. Claramente él no quiere saber absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces él tiene una tensión complicada, porque claro, él también, por contra, se puede decir que tiene un sueldo acorde a lo que es, o sea, claro. Él no cobra como hace 40 años, él cobra y cobra muy bien, ¿no? Entonces, bueno, hay una tensión complicada. Y él con los jugadores, efectivamente, él tiene
él se tortura con las... Que lo vimos en la rueda de prensa, él se tortura con las palabras. O sea, él necesita encontrar la palabra exacta, el término preciso, y él tiene un combate de lucha libre cada vez que va a hablar porque quiere decir las cosas exactamente, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, tenía muchos problemas, y él lo ha reconocido alguna vez, en expresar su idea, dice, a futbolistas que a lo mejor vienen de una extracción social baja, que a lo mejor no tienen los elementos para entender lo que él dice. Lo que dices tú, que muy jóvenes tienen muchísimo dinero en la cuenta bancaria y están ya con unos cochazos, con una inversión o con una vida que probablemente no es acorde o no están preparados para afrontar. Entonces él reconoce eso, que un concepto yo pensando un mes, ahora tengo que condensarlo en 2 minutos y que me entiendan chicos que a lo mejor no tienen las herramientas para... Y entonces, claro, de ahí todo lo que hablaba sobre sus reflexiones sobre el éxito, sobre el fracaso, qué es ganar, qué no, cuando hay que apoyar a alguien, no me quieras porque gano, sino precisamente porque no gano, ayúdame a... Bueno, todo eso, él claramente tiene un corpus muy, muy, muy trabajado, muy pensado y todo eso sobre lo que piensa del fútbol, ¿no? Bueno, y ahí dando el ejemplo, que no sé si muchos se subieron a ese estilo, al estilo Bielsa. Me acuerdo que tenía un auto un Nissan ahí muy corriente. Decían que era un coche de taxista y le Claro. querían en el concesionario que comprara uno de gama más alta. No, yo con uno, porque le recordaba uno que había tenido en México como 10 años antes y le decían... Marcelo, los coches, las gamas van evolucionando casi cada año y el coche que usted me dice... Pero bueno. Bueno, y de ahí se le veía entrando en ese auto ahí a Pinto Durán, nada que ver con las entradas, los desplantes que hacen los jugadores de fútbol. Bueno, de esto y mucho más de las demás esferas en la vida de Bielsa, quiero que sigamos conversando al regreso de esta pausa. Estamos de regreso conversando con el periodista Carlos Serrano. Carlos, yo aprovechaba aquí en este receso que teníamos de preguntarte por hoy, que claro, acabas de publicar este libro. Te preguntaba por el mundo de los periodistas deportivos. Recuerdo cuando estaba en la universidad que la mayoría de mis compañeros querían dedicarse justamente a cubrir el periodismo deportivo. Bueno, no todos lo lograron, algunos ahí están. Y tú me decías, yo soy periodista y cubro muchos temas, claro. No exclusivamente deporte o no es lo mío, y sin embargo te metiste en esta camisa de 5 varas, como se decía antes, de escribir este libro del personaje más mitológico del fútbol chileno como es Bielsa. Tremendo desafío, pero me imagino que esta visión de las otras áreas del periodismo te ayudaron muchísimo para poder hacer el libro, porque si uno se pone desde la banca, digamos, de fanático o de la parte técnica a lo mejor del fútbol, no hubiera sido posible. Claro, es que yo cuando pensé en hacer el libro pensé en gente, digamos, como tú, que a lo mejor puede sentarse a ver un partido de Chile, que puede disfrutar con una victoria, que puede interesarle el personaje Bielsa, pero no tiene por qué estar en el día a día, ni de los jugadores, ni de tácticas, cosas así. Que por otra parte yo creo que está bastante trabajado ya, hay muchos libros hablando de todo eso y no había mucho más que aportar ahí, ¿no? Entonces, claro, mi idea era convertirlo un poco en pues precisamente, ahora que estamos aquí hablando en un espacio sobre el museo, en un personaje y tratarlo como tal, como un personaje histórico, una persona que pasó aquí, estuvo casi 4 años y dejó una huella, ¿no? Y entonces, claro, me he valido un poco de recursos como, pues, te diría como de sociológico, de reportaje, de entrevista, tal, para hacer un como te diría, un retrato coral formado por una galería de personajes absolutamente improbable, probablemente irrepetible, en una situación que es complicado que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hace bonito el relato, que no está hecho para el hincha acérrimo, para el futbolero, que yo que obviamente le encontrará un valor, ¿no? Pero he intentado apelar a un público más amplio porque, insisto, me parece que aparte con el telón de fondo del fútbol, lo que tenemos un pedazo de historia que fue muy, muy bonito, muy llamativo y que merecía la pena contar. ¿Qué pasa? Aquí ya nos vamos a ir como más en la tertulia periodística, pero ¿qué hace atractivo un personaje que lo tiene Bielsa para que justamente un periodista como tú o muchos otros que no se dedican exclusivamente al deporte vean ahí a alguien que vale la pena indagar, conocer, investigar y hasta
hacer un libro que resulta tan entretenido como tú decías para personas que no tienen que ser fanáticas del fútbol. Resulta entretenido porque es un tremendo personaje. Claro, yo es que con el tiempo me convertí en un fanático de la locura que había en Chile por él. Yo, en realidad el libro es como intentar entenderlo, de por qué. Pues, ¿por qué pasa el tiempo? Y Bielsa sigue en boca de todo. Si se va el seleccionador de turno, ojalá vuelva Bielsa. Siempre. Si Bielsa se queda sin equipo, ojalá vuelva. O sea, siempre esa cosa. Y todos los equipos, todas las selecciones hemos tenido entrenadores irrepetibles, pero cierran una época, se van, adiós, gracias por los servicios prestados, que pase el siguiente, ¿no? O sea, no, así a primera vista no recuerdo estos casos de gente de un país como loco porque vuelva y vuelva y vuelva, ¿no? Entonces eso me parecía súper llamativo. Entonces, claro, cuando descubres que el personaje es súper enigmático, es reservado, hermético, como que ya te pica un poquito el gusanillo ese que, bueno, que deberíamos tener todos los periodistas, intentar indagar un poquito donde no hay luz, ¿no? Y entonces, bueno, insisto, como el personaje no habla, pues la puerta de entrada era un poco toda la gente con la que se relacionó, que, insisto, ha sido mucho más generosa de lo que yo me habría imaginado. Y nada, básicamente era eso. Me parecía que no estaba contado el perfil, el Bielsa íntimo, lo que hizo en Chile, los amigos que tuvo, cuáles eran sus hobbies, sus aficiones, y ahí está el libro. Hay por ahí algunos episodios que cuentas que te comparten otros colegas, otros periodistas cuando reciben la más difícil misión, que es ir a entrevistarlo. Sí, qué divertida esa historia de Lorena Peñán. Así Genial, es. genial. Es que, mira, yo solo espero que el capítulo haya podido captar la gracia con lo que me lo contó, porque realmente fue una de las entrevistas más entretenidas, porque ella contaba que al principio, cuando le hicieron el encargo, bueno, ella sabía que era un tipo misterioso, que tenía su cuento, su tal, pero cuando empieza a indagar, dice, bueno, pero este es un Paulo Coelho sentado en un banquillo, ¿no? Pero claro, cuando sigue indagando y todo el mundo le dice lo mismo que me dijeron a mí, no le va a entrevistar, no va a estar, ella ya empieza a preguntarse, dice, bueno, a lo mejor es que quieren echarme del trabajo y por eso me ponen una asignación imposible y cosas. Y entonces, claro, ella empieza como una especie de cortejo, llevándole alguno de sus trabajos a Pinto Durán para que se lo hicieran llegar, se planta en la rueda de prensa y se da cuenta que eso es como una especie de secta, que con compañeros casi llorando cuando iban a hablar con él, que no les salían las palabras, y ella empieza a comprender que estaban frente a un momento país, ¿no? Y entonces, bueno, de la manera que todo eso lo cuenta y cómo culmina todo en un artículo, que por ahí anda en la red dando vueltas, se llama Desesperadamente buscando a Bielsa, me parece, que es divertidísimo porque es como la historia de una no entrevista, una no historia, pero resuelta con una maestría incomparable, y a mí me encantó ese capítulo porque, si bien fue la persona que no pudo entrevistarle, pero narra de una manera divertidísima como fueron 3 meses detrás de un fantasma. Para no lograr nada. Claro. Bueno, a Bielsa lo recordamos y se le decía con cariño el loco Bielsa. ¿Pudiste dar con los inicios de este apodo? ¿Por qué lo llamarían loco? Bueno, uno puede sacar sus conclusiones, sí, pero... Mira, la locura de él no es el típico loco lindo, sino más bien loco de obsesivo, entiendo. Ah. Porque en Argentina, insisto, para que te ponga el cartel de loco, ojo, tienes que ser una persona realmente fuera de lo normal, ¿no? Y entonces, claro, él desde muy joven dejó clarísimo que él estudiaba a fondo todos los aspectos que rodean el juego, ¿no? Y entonces, bueno, esa famosa historia de que Argentina la tenía dividida en cuadrantes, y básicamente tenía gente en cada cuadrante de todo el país entero, y entonces no había ningún jugador, ningún prospecto de jugador, chavales jóvenes de 12, 13, 14 años, que se le escapara, porque siempre había un veedor. Entonces, claro, esos son... Ya tenía todo mapeado. Esos son síntomas de, no sé si de locura, pero de una obsesión evidente, ¿no? Y entonces cientos de jugadores pasaron por las filas en aquella época, de Newell's Old Boys, allí en Rosario, porque él tenía mapeado el S entero, pero luego están esas historias de hacer no sé cuántos 1000 kilómetros de Argentina con un coche pequeño, en autobús de pie, 600 kilómetros, cosas. ¿Buscando jugadores buscando también? Jugadores, claro. Una vez que cuentan que le contó a un jugador que estaría dispuesto a cortarse una mano, un dedo, no sé qué, por ganar un partido. O sea, son cosas que van más allá. En fin, yo entiendo que a todos los deportistas les gusta ganar y tal, pero bueno, supongo que dentro de un orden, ¿no? Entonces, varias cosas que hacía y varias cosas que decía,
pues le catalogaron como un loco, pero yo entiendo más bien por su obsesión en todos los detalles del juego. O sea, esto del término loco venía ya desde Argentina. Sí. No es que se lo ganó, no se lo pusieron los chilenos. Acá lo corroboraron. Aquí se corroboró, claro, que era alguien totalmente que rompió el molde, vamos. Bueno, yo creo que de esa parte más técnica, o vamos a decir como se dice coloquialmente, yo no sé la descripción médica, pero como Asperger, así medio antisocial y súper obsesionado con la técnica del fútbol, se le conoce menos, porque nos quedamos como en estos detalles de si saludó a la señora en la esquina, la marca del auto que usa, bueno, estos titulares que ponías tú de la podóloga, no sé si sale y le da propina, cuánto le dio, y poco de cómo armaba su trabajo en sí, como que eso se mantenía ahí en el misterio, veíamos los resultados nomás. Claro. Que no siempre eran fantásticos. No siempre. Es otra parte alucinante de él, que cómo se mantiene tan vigente siendo un técnico que objetivamente no tiene una gran vitrina de resultado de trofeos que exhibir, ¿no? Y la única vez que realmente tuvo un equipazo hecho y derecho para triunfar, cayó a primera de cambio y se volvió para casa rapidísimo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Pero efectivamente yo creo que él tiene un discurso, tiene una manera de ser, tiene una propuesta que a la gente de alguna manera es magnética. O sea, Sí. Lo que pasó en Chile ha pasado luego en España, en Francia en alguna parte pasó, sobre todo en Inglaterra ha vuelto a pasar. Él tiene una manera de afrontar el trabajo, de afrontar su tarea, que a la gente le acaba haciendo sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues consigue que Chile no solo vuelva al Mundial, sino que haga una eliminatoria impresionante, que solo quedó a un punto de Brasil. Cuando llega a Bilbao consigue que un equipo tradicional pero modesto pues llega a 2 finales, como la Copa del Rey y una final europea. Cuando llega a Inglaterra consigue que el Leeds suba a primera división después de como 20 años. O sea, él consigue cosas. También es verdad, claro, la gente le dice no tiene trofeos, pero los equipos que elige no son equipos de tener trofeos, ¿no? Él no ha jugado nunca, no ha estado nunca en un Madrid, en un Barcelona, Claro. Él rehuye un poco ese perfil de equipo. Él quiere estar más bien con gente en formación, con jóvenes que pueda formar, que pueda ayudar, que pueda hacerlos crecer. Entonces, bueno, son parte de su encanto, de su no sé qué, el je ne sais quoi de Bielsa. Bueno, vamos a hacer la última pausa de hoy y ya regresamos hoy día conversando con el periodista Carlos Serrano. Estamos de vuelta conversando de cómo investigar un personaje que no aparece, que no quiere hablar, que hay mucho mito en torno a él, como es el loco Bielsa, Marcelo Bielsa, uno de los personajes más queridos, yo creo, de nuestra historia reciente aquí en Chile, querido incluso por quienes no son tan fanáticos del fútbol. Igual todos nos sentimos atraídos por esta vida que no sabíamos bien qué es lo que pasaba. Carlos, tú lo investigas, vas con muchas fuentes para tratar de cubrir todas las esferas de su vida. ¿Hay algún ámbito que hayas descubierto haciendo el libro del cual no habías escuchado, no te imaginabas de Bielsa, por ejemplo? Así como sorpresas, joyitas que hayas descubierto. Bueno, su gusto por el cine, que bueno, yo sabía que algo le gustaba, pero no al nivel que cuentan, que como que en su habitación había torres de película, y casi una necesidad constante de ir al cine, ¿no? De hecho, él alguna vez creo que contó por ahí que dice que la gente piensa que yo estoy todo el día viendo vídeos de fútbol, pero puedo ver 2 o 3 películas al día, ¿no? O a lo mejor si tenía un día hasta arriba de reuniones, a lo mejor federativas, de esas que no le interesaba nada, pero que acababa harto, se iba al cine a las 10:30 de la noche, a la hora que fuera. Incluso uno pensaría que a lo mejor él le gustaba más bien el cine latinoamericano, a lo mejor algo el español, pero podía verse una película de acción, a lo mejor simplemente para soltar precisamente un poco de estrés o algo así. Bueno, esa parte, y el teatro también, que le gustaba, iba bastante al teatro. Yo esa parte cultural sí me llamó un poco la atención, aparte de conocer que
que tenía más vida social de lo que nos imaginábamos, que estaba al tanto de si abría un restaurante argentino, le agarraba su recorte de prensa, llamaba al que fuera el amigo de turno, oye, vamos tal, que han abierto tal restaurante, o sea, tenía mucha más vida social y más entretenimiento, digamos, en la ciudad de lo que imaginaríamos, porque la imagen esta que tenemos de este hombre, eso, tímido, callado, apocado, parece que en las distancias cortas era otra cosa, era una persona sociable, divertida, con chistes, con anécdotas, que bueno, a veces cuesta creerlo porque no lo hemos visto en público a esa persona, pero eso es lo que refieren todos los entrevistados. Yo creo que sí, seguramente que sí, simplemente le caíamos mal los periodistas, que es muy razonable. ¿A quién no? Yo creo que no le caen bien a nadie más que uno mismo. Así somos. Sobre todo me imagino quienes cubren fútbol, que están ahí al acecho. Entonces, bueno, decidió tomar distancia de esos personajes. Es una tremenda investigación. Quiero hacerte preguntas sobre el futuro, pero antes, justamente, como hoy eres periodista de una agencia internacional, cubres noticias internacionales, un poquito nos contabas en el bloque anterior, ¿cómo es visto en el resto del mundo? Sí, es fenómeno, o sea, ya quedamos en que sí, es una persona muy particular, pero fenómeno en cuanto a su éxito. ¿Hay otros países así como Chile que esperan o añoran que un día vuelva a entrenarlos? Sí, yo creo que, por ejemplo, en Leeds, si le dijeran mañana que vuelve, y probablemente algún otro equipo. Por ejemplo, en Bilbao fue curioso porque el año pasado, hace 2 años, hubo la posibilidad de que volviera porque hubo elecciones a presidente y un presidente consiguió que él se enganchara a la candidatura. O sea, si salía este presidente, Bielsa volvería a ser presidente del Athletic de Bilbao. Y ganó otra candidatura, lo cual es súper llamativo porque entiendo que también dejó una huella importante. Lo que pasa también es de estos entrenadores, yo creo que son tan intensos que hay sitios que, bueno, que es complicado porque ellos quieren tener el control de todo, no solo jugadores, sino todo lo que pasa alrededor de él. Y bueno, no siempre funciona, ¿no? Hay entrenadores que a lo mejor te conquistan durante 1 o 2 años tal, pero también acabas secando a los jugadores, estar tan encima de ellos, de la pierna derecha, la izquierda, la cabeza, muévete por aquí, por allá. Porque hay otros jugadores que a lo mejor dejan hacer más, ¿no? Pero este realmente de los que está encima, después de cada entrenamiento se sienta contigo, te analiza vídeos, tal. Y entonces, bueno, yo creo que en el sitio donde pudo volver, porque él no repite trabajo, el sitio donde pudo volver, que fue Bilbao, curiosamente, la gente apoyó a otra candidatura, que me llama mucho la atención, porque en Bilbao realmente consiguió cosas importantes. O sea, no repite trabajo, no hay que hacerse ilusiones a lo mejor de que pueda volver a Chile. Después de lo de Bilbao, que no me imaginaba que pudiera siquiera contemplarlo, a lo mejor. A ver cómo le tratan en Uruguay. Bueno, sí, se viene toda esa etapa. Bueno, también van cambiando las generaciones de jugadores. A lo mejor otra vez le parece desafiante venir aquí. Que nadie sabe lo que puede pasar. Después de hacer este tremendo trabajo, Carlos, bueno, me imagino que fuiste a la editorial y te habrán abierto las puertas porque Bielsa siempre es un tema atractivo, o no fue tan fácil, o cómo fue eso. Mira, no, la verdad que llegué con la propuesta sin haber escrito nada, pero tenía la idea porque como te conté, cuando te di cuenta que tenía esta colección de nombres, de historias que a lo mejor se podía bucear, yo se los planteé y como que le gustó al momento. Yo dejé claro, no un libro de fútbol, no pensé en un libro así de tácticas, partidos, eso está ya contado y no me interesa, tampoco soy un especialista en eso. Digo, pero creo que esta otra cara se puede conseguir algo, ¿no? Y entonces sí, al momento ahí le gustó, le empecé a tirar un poco línea de lo que estaba haciendo, Y bueno, cuando vieron las primeras entrevistas, capítulos, claro, porque yo tenía pensado a lo mejor otra cosa más temática, pero cuando vi que cada personaje que entrevistaba era una historia, dije, no, esto no tiene sentido hacerlo. Entonces cada personaje acabó siendo una historia, ¿no? Entonces cuando le mandé a algunos de los que había hecho las primeras entrevistas, como que le gustó bastante para dónde iba encaminado y bueno, y francamente, insisto, mucho más allá de lo que yo me habría imaginado, porque se había tejido esta sensación de ese muro de silencio que yo pensaba que iba a ser complicado llegar a gente, pero bueno, llegué a mucha más gente de la que imaginaba. Además de, claro, viene como anillo al dedo para la colección que tiene Planeta de libros sobre fútbol, deportes, personajes de la historia del fútbol.
Hoy día, después de haber hecho este libro, ¿estás investigando algún otro personaje? ¿Estás dedicado totalmente a las noticias? ¿Sientes que puede salir algo más después de esta investigación sobre este mismo tema? Estoy descansando después de 3 años muy intensos, porque, claro, bueno, como contaba, yo tengo mi trabajo en la agencia de Reuters y que yo tengo mi trabajo, mi horario diario, entonces soy padre, niños pequeños, ese tipo de cosas. Uno cuando no es escritor profesional es complicado, sobre todo si es no una novela. Te quiero decir que investigar, ir a sitios, entrevistar. Yo no estuve aquí, por ejemplo, en la parte de la eliminatoria, con lo cual me la han tenido que contar mucho. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es un trabajo duro, ¿no? Y cansado. Por ejemplo, a veces la primera tecla la daba pulsada a las 10 de la noche, ponte. Yo me levantaba a las 6, entonces trabajaba antes de las 7 y cosas así, ¿no? Entonces uno queda cansado, le roba muchos fines de semana, muchos meses enteros a la familia, así que por el momento a disfrutar un poco de la recepción que está teniendo el libro, de entrevistas como la tuya y que bueno, y feliz de haber aportado algo a un país que me ha tratado tan bien y que quiero tanto y bueno, si he podido aportar un granito de arena a la historia de Chile, pues bienvenido sea. Hay actividades en torno al libro, fue recién el día del libro, hubo varias cosas, no sé si vas a seguir presentando. Tuve el lanzamiento hace poquito, que estuvo muy, muy divertido, precisamente en la Feria del Libro de Vitacura, y ahora, bueno, pues tengo todavía un catálogo repleto de entrevistas y de actividades, así que sí, feliz. Donde me llamen, ahí voy. Estoy vendiendo libros. Carlos, para seguirte a ti o el libro, redes sociales, cómo encontrar más del tema. Mira, redes sociales, la verdad que lo único que tengo un poco más abierto en X, porque en Instagram la que tengo es más familiar que otra cosa, pero Carservar, como Carlos Serrano Bar, Carservar, eso debe ser mi nick para estas redes sociales y bueno, ahí soltamos un poquito de lo que hay. Ahí para seguirte entonces y seguir lo que pueda generar, ¿no? Este libro que ya con el nombre Bielsa siempre va a mover las aguas por ahí. Espero. Y a esperar además que Bielsa lo lea, a ver qué... Pues sería genial. ¿Qué opinas? No sé si estoy preparado para que me llame, pero porque como has visto en algunas de las llamadas son complicadas, porque él llama y monologa durante 15 minutos y te cuelga. O sea, no es una conversación así que no sé si estoy preparado, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero yo, por lo que leíste, he hecho con mucho cariño, así que no... Sí, yo quise hacer un libro ameno, efectivamente, que se pudiera acercar gente que no tuviera una relación intensa con el fútbol, que viera eso como es un pedazo de historia de Chile que merecía la pena contar y mi intención fue siempre esa, que fuera menos, capítulos cortos, digamos, intercambiables, o sea, así que, bueno, hacerlo lo más accesible posible. Carlos, muchísimas gracias por haber venido a compartir este tras bambalina de hacer este libro con una tremenda investigación periodística, muchas entrevistas sobre un personaje que, como aparece aquí, está como en las sombras y que se deja ver a través de los otros y de toda esta visión y estos recuerdos y estos encuentros que tiene con los chilenos. Así que gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Gracias a ti, Rocío. Nos despedimos por hoy. Nos acompañó Carlos Serrano, autor del libro Bielsa, los años chilenos, que tengo aquí en mis manos y que me despido. Los invito a que estén atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales del Museo Histórico Nacional, porque ahí estamos sorteando siempre los libros de los cuales hablamos aquí en el programa. Así que atentos, MHNCL. Bueno, y nosotros, si es que se perdió algo de esta conversación, nos pueden ver en YouTube. Y también nos encuentran en Spotify como La Hora del Museo. Me despido por hoy, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.